La Diputación de Valladolid patrocina este espacio. Con este escenario, con esta preciosa cuba, ¿dónde vamos a estar? Pues en el municipio vecino de Rueda. Aquí vamos a descubrir todas sus particularidades y patrimonio. Vamos a descubrir por qué Rueda es un lugar donde la vida respira. Llegamos hasta Rueda. Alcalde, muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos cuáles son esos principales atractivos que se puede encontrar cualquier persona que llegue hasta aquí. A vosotros por venir. Pues en primer lugar, qué duda cabe que cuando uno habla de Rueda ya estamos asociando directamente al vino blanco, a nuestro querido vino verdejo. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos un municipio acogedor, un municipio histórico. Solamente es necesario discurrir por nuestra travesía para ver la historia que envuelve a este pueblo. A partir de ahí, disfrutar de nuestro patrimonio, nuestras queridas iglesias, ermitas, que como podéis ver son majestuosas, y luego pues disfrutar de nuestros vinos blancos en todos los establecimientos hosteleros que tenemos. Es cierto que cada estación tiene su cosita particular, pero en verano, ¿qué le hace especial a Rueda? En verano le hace especial que somos un pueblo de los de toda la vida. Somos un pueblo en los cuales los nietos de nuestros antepasados vienen a disfrutar, vienen a pasar el verano, vienen huyendo del calor de las ciudades, aunque ahora ya tampoco podemos decir que tengamos mucho frescor en los pueblos, y menos en los tiempos que estamos corriendo. Pero al final lo que somos es un pueblo que acoge a toda la gente que ha salido directamente de aquí. A lo largo de todo este tiempo, a lo largo de su trayectoria como alcalde, ¿cómo ha ido viviendo también su evolución en Rueda? Bueno, al final yo soy un vecino de Rueda, soy un vecino, mis abuelos son de Rueda, mis padres son de Rueda, yo he tenido aquí un establecimiento de hostelería durante 15 años, todo el mundo me conoce igual que yo, les conozco a todos ellos, o sea, la evolución ha sido simplemente a nivel de ver cómo funciona la administración y poder poner mi pequeño granito de arena para que todo funcione un poquito mejor e intentar que la vida de nuestros vecinos sea mejor, pero al final es una evolución muy sencilla, porque como ya te digo, ya sabiendo y siendo vecino del pueblo es todo más sencillo. Alcalde, antes de irnos a descubrir Rueda, todos esos atractivos de los que nos está hablando, ¿cuáles son los proyectos que todavía están por llegar en esto que nos queda de legislatura? Pues en lo que queda de legislatura tenemos muchos proyectos. La verdad que hay algunos que están bastante avanzados. Tenemos que finalizar la pavimentación de nuestra Plaza Mayor para hacerla más accesible y más acogedora. Eso se terminará antes de que termine este año. Tenemos previsto también asfaltado de varias calles. La finalización de las viviendas para alquiler en la antigua casa cuartel, mejoras en el colegio, igual que ya las hemos hecho en nuestra piscina, y al final son muchos proyectos en poco tiempo. Entonces, al final, seguramente casi todos se puedan llevar a cabo antes de que termine la legislatura. Pues lo dicho, nos vamos a descubrir Rueda, además empezando por un punto clave como es el de información, el de turismo que tenemos aquí en el propio ayuntamiento. Pues vamos para allá. Qué lujo contar con caras conocidas en la oficina de turismo de Rueda. Javier, buenos días. Vamos a descubrir el municipio de Rueda. Bienvenidos. Pues claro que sí. Vamos a descubrir todas esas variedades que tenemos aquí en Rueda, pero mejor que contároslo, os lo podemos mostrar el por qué en Rueda somos un racimo de posibilidades. Bueno, Javi, pues vamos a empezar descubriendo Rueda. Vamos a irnos para la iglesia, pero queremos conocerla en profundidad. ¿A dónde nos remontamos a la hora de hablar de Rueda? Pues hay que remontarse a la época de la Reconquista, incluso, debido a que su nombre viene de que don Pelayo en las batallas, en sus escritos, dejó reflejada que ganó varias batallas en la ciudad conocida como Roda. Con el paso del tiempo, Roda va a llevar el nombre actual de Rueda, una población que va a estar ligada hasta el siglo XVII a Medina del Campo.
Y a partir de ahí, gracias a Felipe IV, independiza a Rueda mediante el vasallaje, y justo es con la explosión del vino en el siglo XVIII que podamos tener todos los monumentos históricos de Rueda, sean de ese barroco del siglo XVIII y, por supuesto, la joya de la corona, su iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, en honor a la patrona de Rueda. Bueno, pues bienvenidos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Rueda. Ya la hemos visto por fuera, ahora por dentro. Vosotros mismos podéis decirme qué os parece. Sobran las palabras. Y me gustaría jugar con vosotros así al precio justo, sin pasarse. ¿Cuántos años creéis que tardaron en construirla, viéndola por fuera y por dentro? Uy, tiene pinta, Javi, de que esta es una pregunta trampa, ¿eh? Vamos a jugar. Venga, la edad de nuestro compañero el cámara, que es un chaval, 20 años. 20. Pues si os digo que hubo una época en la que hubo más curas que años tardaron en hacerla. Sí, la iglesia tardó en hacerla 9 años, desde 1738 a 1747, Vaya. siglo XVIII. Y curas llegó a haber hasta un total de 12. Una iglesia que evidentemente va a estar dedicada, como marca el retablo, a Nuestra Señora de la Asunción. A mí siempre me gusta decir que las iglesias, aparte de lo que ya sabemos que son los templos religiosos del cristianismo, tienen varias funciones en la historia, entre ellas, vamos a decir, la de enciclopedia, la de cementerio y la de brújula. Vamos a empezar por la de brújula, y lo sabemos gracias a las torres. Siempre las iglesias, en su mayoría, van a estar orientadas hacia el este. Vamos a rezar hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén. En este caso está al revés. Quisieron cambiarla nos lo marca la torre, como decía antes, una torre renacentista de la antigua iglesia. Y al realizar esta, cambiaron la orientación, por eso tenemos aquí casi en el cabecero la torre, que es lo único que queda de esa iglesia renacentista, para que ahora dé a la calle principal las puertas para que el pueblo pueda venir a orar a su patrona, Nuestra Señora de la Asunción. Segundo, ¿por qué son enciclopedias? Antiguamente la gente le tenías que explicar la palabra de Dios mediante imágenes. Y la joya de la corona, el cómic de la época, va a ser el retablo, que nos va a contar la historia en este caso, Nuestra Señora de la Asunción, que es quien preside siempre en la calle central la historia. Una historia que nos cuenta perfectamente cómo los padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio, ayudan a subir a Nuestra Señora de la Asunción, que ya está subiendo al cielo. Nuestra Señora de la Asunción no muere, duerme, como nos han contado siempre. De momento sigue en la tierra acompañada de ángeles. ¿Y quién la custodia a su lado? Las personas que nos van a custodiar en la tierra durante toda nuestra vida, nuestros padres. San Joaquín a la izquierda, Santa Ana a la derecha. Además hemos tenido la festividad hace muy poquito. Eso es, los padres de María. Y por último, esperándoles arriba, San Pedro y San Pablo, y padre y hijo terrestres, por así decirlo. Primero San José, marido de María, y San Juan, por ese dicho de madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y por último, Jesús, el Hijo de Dios, a la derecha del Padre, Dios, Hijo y Padre celestiales. Y toda esa historia, pues un poco es lo que cuenta entre ángeles, la Virgen ascendiendo al cielo, esperándole Padre, Hijo celestiales con la corona para ser coronada, y donde los mensajes, las buenas fragancias en frascos pequeños, ¿verdad? Os dais cuenta que está todo rodeado de ángeles. Hay 3 que están camuflados con el altar, y es los 3 dorados encima de María, representando las 3 virtudes de María: fe, esperanza y caridad, que son al final la que le hacen ser quien es, y la que la hacen Madre de Dios, Reina de todos, y la hacen ascender al cielo. Javier, además del retablo, que lógicamente es maravilloso, y todo lo que nos estás contando, ¿cuáles son las piezas a destacar en este mismo templo? Nuestra Señora de la Asunción, quien recibirá el bastón de mando del alcalde en los próximos días para las fiestas, como alcaldesa perpetua de Rueda, y como aquí en la iglesia estamos representando la Eucaristía, todos los retablos menores que veis son vírgenes diferentes, y en esa Eucaristía, ¿quién estuvo con Jesús?
Los apóstoles. ¿Quién son las personas que cuando muere Jesús ayudan a María en su vida? Los apóstoles. Entre cada retablo de la Virgen vais a ver que en torno a la mesa, ayudando a María, todos los cuadros que veáis son los apóstoles de Jesús. ¿Y un precioso coro? Un precioso coro con un precioso órgano barroco del siglo XVIII, que para que veáis, se inauguró a la vez que la iglesia en 1765 al acabar la noche de San Juan con un concierto. Un concierto que el último que hemos tenido ha sido hace una semanita el sábado, gracias a la Mancomunidad Tierras de Medina. Eso es, que sigue dándose uso. Por supuesto, lo bonito de este órgano es que sigue con su música alegrándonos a todo el pueblo de Rueda. Y por supuesto, detrás mío no nos podemos olvidar de alguien tan importante como Nuestra Señora de la Asunción aquí en Rueda, tan querido como es el patrón de invierno, como digo yo, que es San Sebastián, el 20 de enero, también día festivo en Rueda. Oye, Javi, por cierto, hay certamen cofrade en Rueda, un certamen que lleva un nombre especial que va asociado al mismo tiempo a este retablo que tenemos aquí detrás. Por supuesto, un certamen que esperamos que siga siendo importante, que sigan viniendo bandas de la zona bastante importantes. Ya sabemos que estamos dentro y muy cercanos a muchas poblaciones de interés turístico regional, internacional, con unas bandas espectaculares. Ya hemos vivido alguna vez este certamen y el certamen se llama Fides, Spes et Caritas, en latín, fe, esperanza y caridad, que son las tres virtudes de María que presiden el retablo, como hablábamos antes, y que son las tres virtudes que tiene que tener cualquier cofrade: esa fe, esa esperanza y esa caridad. Y dentro del templo, Javier, ya podemos ver que entramos en otro espacio completamente diferente. Esta iglesia es tan grande que incluso en los sitios más oscuros, para así decirlo, en la parte trasera también podemos encontrar joyas increíbles, como es esta sacristía con la madera de nogal de los asientos del siglo XVII y todos sus cuadros. Lo siento por pararme un poco porque es uno de mis sitios favoritos de Rueda. Luego veremos alguno más porque habrá que hablar de las dos ermitas también, pero por favor, disfrutad un poco de lo que es esta gran sacristía. Bueno, Javi, estamos ya en la base, lo que nos comentabas al comienzo, y es verdad que yo aquí veo a un nazareno que me resulta un poquito familiar. Un poquito familiar, claro, como medinense te tiene que recordar a ese nuestro Padre Jesús Nazareno, propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Medina del Campo, del siglo XVI, en el que Rueda pues, le gustó tanto que quiso hacer una réplica para su Semana Santa. Aquí tenemos a nuestro Padre Jesús Nazareno de Rueda, que vamos a decir que es el hermano del de Medina, y el resto de tallas de la Semana Santa rodense. ¿Cómo se vive la Semana de Santa en Rueda, Javi? Mucho silencio y mucho sentimiento también, como es muy propio de Castilla. Bueno, pues llegamos ya a otra parada más en Rueda, que es la ermita del Cristo de las Batallas o Cristo de la Cuba. Aquí vamos a encontrar a la última pieza que nos queda para completar todas las tallas de la Semana Santa rodense. A la ermita la llamamos también Cristo de la Cuba porque se comenzó a construir en el siglo XVI y se terminó en el XVIII gracias a las aportaciones de todos los vecinos con las recaudaciones del propio vino vendido de privado suyo, y de ahí que sea también Cristo de la Cuba. Y dentro, pues evidentemente, uno de los Cristos más queridos, de los pasos tallas más queridas de Rueda, el Cristo de las Batallas, que es del siglo XVII y procesiona en la Semana Santa. Y por último, pues vamos a subir a la ermita de San José, restaurada en el siglo XVIII, para que veáis sobre todo las espectaculares vistas de Rueda y para que así se entre un poco el apetito para descubrir de verdad lo que es la gastronomía y la gente de Rueda, para que también sepáis lo que digo y el lema de Rueda, un racimo de posibilidades. Acompañadme.
Mi nombre es Santiago Mora, soy el director general de la DEO Rueda. Bienvenidos a vuestra casa, a la DEO Rueda. Santiago, vamos a hablar, por supuesto, de lo que más nos gusta, o parte de lo que más nos gusta, ese caldo de la tierra, como lo solemos llamar. ¿Cuáles son los límites geográficos que abarca, como decimos, esta denominación de origen? Mira, la DEO Rueda ocupa al final un territorio bastante amplio. En realidad somos 74 municipios. La sede está aquí, en el municipio de Rueda, que es el que da el nombre a toda la DEO. Pero estamos hablando de 74 municipios, 53 de los cuales están en Valladolid, 17 están en Segovia y 4 en Ávila, en el norte de Ávila y en el suroeste de Segovia. ¿En qué momento se encuentra la denominación de origen? Bueno, la realidad es que Rueda ha venido manteniendo crecimientos continuos durante los últimos años de forma continuada, ¿no? Salvo 2 años, uno por el COVID y otro por una cosecha más corta en la que hubo un decrecimiento que se recuperó el año siguiente, en ambos casos con crecimientos por encima de lo que veníamos de 2 años antes. Rueda ha venido experimentando un crecimiento continuado, ¿no? Un crecimiento continuado hasta llegar prácticamente a las 118,6 millones de botellas anuales, lo que nos coloca en el segundo nivel, en el segundo puesto cuando hablamos de vino tranquilo a nivel español, después de Rioja. Hace ya varios años superamos a Ribera del Duero, que hacen unas 90 millones de botellas. Evidentemente el valor es diferente, pero Rueda ha conseguido posicionarse como la número 2 en vinos en producción en toda España, pero también en cuota de mercado de venta en España. Es decir, después de Rioja también somos los segundos en cuota de mercado, es decir, de cada 100 botellas de vino que se venden en España, vino de calidad, prácticamente 16 botellas son de Rueda, de origen Rueda. Si hablamos de vino blanco, Rueda es el rey absoluto, dominador absoluto. Prácticamente el 45% del mercado de vino blanco de calidad pues lo representa Rueda en España. Es decir, podemos decir que casi 1 de cada 2 botellas de vino blanco de calidad que se vende en España pertenecen a la de Rueda, ¿no? Es decir, es un crecimiento continuo, un trabajo muy importante por parte de bodegas y de viticultores, que son al final la clave de este éxito, para que con esa calidad que el consumidor percibe y ha percibido y sigue percibiendo, nos haya colocado en una situación absolutamente de liderazgo absoluto en el mundo del vino blanco. Al paladar, ¿qué hace diferente a un Rueda de cualquier vino blanco español? Yo creo que Rueda, y esto no lo digo yo, es decir, yo le doy voz, pero al final cuando vienen los grandes periodistas a nivel mundial, que son los americanos, los ingleses, suizos, bueno, cuando vienen y ven por sus propios lo que se hace aquí, lo viven en su momento, ¿no? Y catan nuestros vinos, pues su primera conclusión siempre es la misma. Dice Rueda, a nivel de elaboración de vino blanco es una de las zonas punteras del mundo. Es decir, hay pocas zonas que tengan el nivel de elaboración, el nivel de conocimiento, el nivel de capacidad de desarrollar la calidad de vino blanco que existe en Rueda de forma consistente y homogénea, ¿no? Y eso es un trabajo, por supuesto, de todos, ¿no? Como hablábamos antes. Ese nivel de elaboración nos ha llevado pues, a que nuestra verdejo cada vez sea más reconocida a nivel mundial. Ahora podemos decir que la verdejo se ha plantado, hay más de 30 DOs en España que tienen entre sus variedades autorizadas la verdejo. Pero es que en medio mundo se ha autorizado, ¿no? Es decir, ya realmente se está convirtiendo cada vez en una uva más global. Por eso hay que siempre diferenciar, ¿no? Una cosa es la variedad y otra cosa es el origen, Rueda. ¿Qué es lo que nos diferencia? Porque aquí se lleva trabajando con esa uva pues muchos siglos, y hay un conocimiento y un expertise y una adecuación a todos los factores que influyen en el resultado final de esa calidad de la que hablamos, que no es solo la uva, sino el territorio, el suelo, el clima, la orografía, la altitud, todas esas cuestiones, y el factor humano, que es fundamental, es lo que hace que Rueda haya conseguido este nivel de desarrollo, y ese nivel de desarrollo que también lo hemos conseguido con otras uvas blancas como la Sauvignon Blanc, que se produce anualmente también muchos millones de botellas. Estamos hablando de un expertise en elaboración de blancos que redunda en esa calidad percibida por el cliente, por el consumidor final, y que ha conseguido que una categoría de consumo que no existía hasta hace 10, 15 años, poco a poco se haya interiorizado por parte del consumidor, que ya lo entiende como una categoría y pide un verdejo de Rueda o un Rueda en el bar de forma consistente en todo el mercado nacional o incluso en los lineales de los supermercados. Santiago, ¿cómo ha evolucionado también los gustos del consumidor?
Pues ese es un poco lo que vamos viendo, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es un movimiento cada vez más importante hacia los vinos blancos. ¿Por qué? Rueda ha ido creciendo, aprovechándose muy bien de este crecimiento, es decir, cada vez, pues a lo mejor hace 20 años el consumo de vino blanco sobre el total del consumo sería el 10, el 15% como mucho. Los últimos datos que tenemos, que son del año 2024, ya estamos hablando de un 33% de la tarta que se reparte entre vinos rosados, tintos y blancos. El 33% es de blancos, creciendo año a año, sigue creciendo, robándole cota al resto de vinos. Y esto al final tiene distintas motivaciones, ¿no? Una es, primero, el papel de la mujer, que se ha incorporado al mundo laboral, se ha incorporado al mundo del consumo del vino y empieza y le gusta y disfruta con nuestros vinos, ¿no? Con los vinos blancos de Rueda, con los verdejos de Rueda, los sauvignones blancs de Rueda. Eso es un hecho, ¿no? que es clave. La gente joven está entrando en el mundo del consumo poco a poco. No estamos hablando de los jóvenes demasiado, no, estamos hablando ya de cuando se tiene una cierta capacidad económica para poder disfrutar de un vino, ¿no? Primero lo haces con tus padres y luego poco a poco lo haces cuando ya puedes de forma con tus amigos, ¿no? Pero ya a partir de los 20 y muchos, 30 y tantos años vemos cómo las jóvenes se están incorporando al consumo. Cada vez es más habitual ver en las terrazas en toda España pues, un conjunto de amigos, amigas, muchas veces también, con un vino blanco en el medio, ¿no? Es en el centro de la mesa. Yo creo que esa tendencia también es importante. Y luego también la gastronomía. La gastronomía, evidentemente, yo creo que tiende a un tipo de consumo de producto que está mucho más ligado a la versatilidad que te permite el vino blanco de Rueda a la hora de acompañar los diferentes platos que surgen cada vez con más fuerza, ¿no? Estamos hablando de comida asiática, mexicana, me da lo mismo, hispana. Es decir, al final ya no hay tanto asado, ya no hay tanto que a lo mejor siempre tradicionalmente se ha unido a este tipo de consumos de otro tipo de productos, de otro tipo de vinos. Ahora yo creo que cada vez más se está produciendo más esta llegada de forma importante, este cambio en los hábitos de consumo que hace que los vinos blancos, los vinos jóvenes, los vinos frescos, los vinos que no requieren de, entre comillas, ¿no? Es decir, porque al final el 97% de nuestro producto es producto pues, de consumo en un año, en 2 años, vinos blancos jóvenes cada vez más que tienen más duraciones, ¿verdad? 2 años, incluso 3 años. Y luego hay otro tipo de consumidor que están haciendo con fuerza en el tema del vino blanco, que responde un poco a criterios mucho más cualitativos, es decir, que disfrutan mucho de los vinos blancos y de los verdejos de Rueda, pero que quieren pues, vinos más longevos, con añadas más antiguas, con otro tipo de elaboraciones para complementar y acompañar otro tipo de gastronomía. Eso lo vamos viendo, por eso surgió la categoría del Gran Vino de Rueda hace ya 6 años, en 2020, ¿no? Y que tantos éxitos y tanta atención y foco mundial han despertado y que tiene muchísimos buenos resultados en las grandes guías y en las puntuaciones de las grandes guías y cada vez más visibilidad, porque ese consumidor más avezado, con más conocimiento, que tiene más inquietudes, que quiere profundizar más, estamos viendo cómo también está surgiendo con cada vez mayor fuerza, ¿no? Pero no deja de ser una consecuencia lógica de la categoría. Una vez que se ha creado la categoría del consumo de vino blanco, se quiere profundizar en ella, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros estamos preparados, ¿no? Rueda yo creo que está preparado, como se demuestra, y como no deja de ser la zona de vinos blancos tradicional de España, la que más historia tiene, la que lleva 10 siglos aquí, de la época de Isabel la Católica se empiezan las primeras normas concretas en Medina del Campo, ordenanzas que vienen a regular el sector del vino, que entonces era pujante, ¿no? Con nuestros dorados, nuestros pálidos, y que no deja de ser las primeras muestras de lo que es la creación de una denominación de origen. Son pruebas innegables de lo que es el intentar dar una cierta lógica y racionalidad al funcionamiento del sector del vino. Es decir, y todo eso ha generado una tradición que se convierte en viñedos muy antiguos que tenemos en determinadas zonas, ¿no? Incluso prefiloxéricos en muchas zonas, ¿no? Y que para buscar ese tipo de excelencia en los vinos muchas veces son los utilizados por nuestras bodegas, esos grandes vinos, ¿no? Muchas veces, no todas, pero muchas veces. ¿Cuáles son las iniciativas que está impulsando la denominación de origen para seguir creciendo tanto dentro como fuera de España? Bueno, yo creo que a nivel, hemos hablado de los grandes vinos, ¿no? Que una nueva línea, categoría, y los vinos de pueblo que vienen un poco en la misma línea, que vienen a cubrir esas necesidades, ¿no? Que son no solo nacionales sino también internacionales, pero bueno, a nivel nacional tiene mucho más sentido. También estamos trabajando cada vez más en que nuestro consumidor entienda
que no necesitas pedir, que hay una tendencia muy fuerte, muy potente, sobre todo en España, de pedir rápidamente en octubre, en noviembre los vinos de la nueva añada, que está muy bien, pero la realidad es que también se pueden consumir vinos de rueda que están trabajados con lías, que están trabajados con otro objetivo, que van a durar durante un periodo más largo de tiempo. Yo creo que eso también es un nivel es una cuestión educacional, ¿no? Cuando vemos en el etiquetado sobre lías ya nos está intentando indicar que va a tener un poquito más de longevidad, que va a durar más, que tiene otro tipo de estructura, otro tipo de resultado para el consumidor. Y eso un poco es a nivel nacional, ¿no? Hemos lanzado una campaña muy importante en televisión, en toda la televisión, la lineal, no lineal, es decir, la tradicional, pero también las nuevas televisiones como pueda ser Netflix o YouTube o Amazon Prime. Es decir, al final lo que estamos intentando es, a través de un anuncio de televisión que vamos a repetir durante los próximos 2 años, apoyados con la figura de Miguel Bernardó, que no deja de ser una persona que reúne muy bien los valores que queremos transmitir, ¿no? Joven, alegre, dinámico, para intentar introducirnos en un mercado cada vez más grande, y queremos seguir profundizando en él, ¿no? Y hacerles llegarles las bondades y la facilidad, desde el punto de vista de que no necesitas ser un experto para disfrutar de un vino de rueda. Y luego, si quieres ser un experto, no te preocupes, que tienes un camino que recorrer con nosotros, ¿no? La parte nacional la estamos trabajando un poco en esa línea. La parte internacional es nuestro gran reto, ¿no? Porque yo creo que en rueda hemos conseguido llegar a unos niveles de cuota de mercado tremendos, ¿no? A nivel nacional. Va a ser difícil porque cada vez tenemos más competidores mantener esos niveles de cuota y de crecimiento, pero sí estamos viendo que a nivel internacional pues estamos creciendo de forma importante, a pesar de que los mercados internacionales están decreciendo en el consumo de vino. Estamos hablando al final el consumo de vino viene muy ligado a las clases medias, ¿no? Es decir, las clases medias, cuando más acomodadas están, pues más van buscando esa parte hedonista, esa parte de disfrute, esa parte de compartir con amigos, con familiares. El vino empieza a entrar de forma importante en su cultura, ¿no? Y lo que vamos viendo es que las clases medias a nivel mundial pues están sufriendo mucho, ¿no? Están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo derivada de este proceso inflacionario que nos está castigando de forma importante en los últimos años, ¿no? Y esto lo estamos viviendo todos, lo podemos ver todos, ¿no? Y eso ha llevado a que a nivel mundial haya un retroceso en el consumo de vino. En España ya lo hemos visto el año pasado, ya ha habido un retroceso, pero es que a nivel mundial ya lleva pasando muchos años, ¿no? Hemos visto cómo los grandes mercados de consumo mundial, como Inglaterra y Estados Unidos, han establecido normas no liberalizadoras, sino todo lo contrario, proteccionistas, ¿no? Brexit por un lado, las aduanas y los aranceles en Estados Unidos por otro, que están distorsionando mucho el funcionamiento del mercado y están en última instancia derivando también en un menor consumo, ¿no? Y a nivel mundial en el resto de mercados igual. Sin embargo, Rueda ha seguido creciendo porque teníamos un reto importante en los mercados internacionales que no habíamos conseguido cubrir en los últimos años. También porque el crecimiento a nivel nacional había hecho pues menos interesante, entre comillas, la apuesta internacional, ¿no? Pero nuestras bodegas ya llevan varios años, muchos años, trabajando cada vez con más hincapié en los mercados internacionales. Hemos conseguido seguir creciendo y hay mercados como Holanda que, a pesar de que han ido decreciendo en el consumo general de vino en los últimos años a tasa del 6-7%, Rueda sigue manteniendo crecimientos a 2 dígitos y se ha convertido en la primera DO de España en vino tranquilo, superando a Rioja, que es algo en un mercado maduro como Holanda, es algo muy difícil de conseguir y ha conseguido, ¿no?, cautivar al mercado holandés. Pero estamos viendo como otros mercados, como Reino Unido, que estábamos exportando 300-400.000 botellas no hace mucho, hemos conseguido también que haya mucho foco, que haya, a pesar del Brexit, a pesar de todas las reticencias y sobre todo las nuevas barreras, no solo arancelarias, sino también no arancelarias en forma de etiquetados, etcétera, 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 que se han ido poniendo al sector del vino, pues Rueda ha seguido creciendo y estamos hablando de casi 1,5 millones de botellas. Estamos hablando de crecimientos importantes, pero que tenemos que mantener sostenidos, ¿no?, en el tiempo. Yo creo que ese es el reto. Estamos trabajando ahora mismo en promoción en 13-14 países de forma directa, apostando no solo por estos mercados tradicionales como Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Reino Unido, en general Europa, que es nuestro principal mercado, pero también seguir trabajando Estados Unidos, que nos cuesta muchísimo, a pesar de las circunstancias no son fáciles, pero bueno, seguimos trabajándolo, pero también en toda la parte de América Latina, en la que vamos viendo como en México, en Puerto Rico, en Brasil, vamos a ir ahora a Brasil también,
se está incorporando y están estableciendo, digamos, son mercados más atractivos desde el punto de vista de consumo, porque se ve como las clases medias sí que están consolidándose, entre comillas, o al menos creciendo, y eso nos permite tener un poco más perspectivas desde el punto de vista de demanda en un corto, pero sobre todo medio largo plazo. Y luego también otros mercados que de alguna forma, como Canadá, también han crecido de forma importantísima en los últimos años. También hemos conseguido que pues vengan los grandes monopolios, que allí funcionan los grandes monopolios que centralizan las compras, que vengan a Rueda, lo conozcan, y una vez que lo han conocido, pues los hemos conseguido convencer y están incorporando a nuestros vinos a sus estanterías, a sus lineales, y estamos creciendo también de forma importante. Bueno, es un trabajo arduo, difícil, y como dicen en el campo, hay que regar todos los días, gotita a gotita, gotita a gotita, y de forma continuada, manteniendo el esfuerzo en el medio largo plazo para empezar a conseguir o seguir manteniendo estos resultados, ¿no? Santiago, antes de despedirnos, mirando al futuro, ¿cómo se imagina la DO Rueda dentro de 10 años? Pues yo lo que me gustaría, lo que nos gustaría es una DO Rueda cada vez más orgullosa. Aquí tenemos, me refiero a lo que es la propia esencia, es decir, el propio territorio de la DO Rueda, ¿no? Es decir, yo creo que cuando nosotros explicamos los datos y damos los datos de lo que ha llegado a ser la DO Rueda, estamos hablando de 74 municipios, 65.000 personas que forman parte directa e indirectamente de este éxito, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese reto de que el sentimiento de orgullo, ¿no? De decir, oye, que es que nos conocen en medio mundo, ¿no? Y que cada vez tenemos más presencia en el mundo por un producto que nos hace especiales y diferentes, ¿no? Y que ha llevado a conquistar los paladares de muchísimos consumidores en el mundo, ¿no? Que ese sentimiento vaya creciendo y que vayamos pudiendo seguir de alguna forma consolidando esta marca, que es la que nos une a todos, que se llama Rueda, y que tenemos que seguir mimando, cuidando y dándole más fuerza si cabe. Pues Santiago Mbora, muchísimas gracias por recibirnos y a seguir brindando con nuestro buen vino de Rueda. Muchísimas gracias a vosotros. Me llamo Miguel Pérez y soy el gerente de la empresa de la quesera de Rueda. Cuéntanos, Miguel, un poco la historia de la quesera de Rueda, porque es, como decimos, uno de los espacios que más llama la atención de todos los vecinos y visitantes. Bueno, llama la atención porque normalmente aquí lo que más se conoce es el vino blanco, pero bueno, somos otros pocos que no hacemos vino, y uno de ellos pues soy yo, que hacemos queso, basándonos queso y derivados lácteos fundamentalmente de la leche de oveja de la zona. Hacemos alguna cosa más, pero tenemos un montón de referencias. Es una fábrica pequeñita, muy artesana. Somos 3 personas y trabajamos pues a tiempo completo y sin parar, ¿no? Y ya te digo, hacemos cosas, muchas cosas, pero de cantidades muy pequeñas. La variedad que tenemos es muy amplia, y después de ya una serie de años, pues la gente ya nos conoce. Hay gente muy fiel, gente muy de carretera que para, gente del pueblo, gente de la zona. Y nos conocen, pues, no sé si por la calidad del producto o por lo bajo que es Miguel, pero vamos, sí, nos conocen ya de muchos años. Sí. ¿Cuánto tiempo al pie de la quesera de Rueda, Miguel? Pues nosotros llevamos aquí 19 años. La compramos unos socios junto conmigo en el 2008, y lo que es la fábrica tiene más años. La fábrica tendrá unos 30 años, ¿sabes? Pero nosotros aquí, desde que lo cogimos, llevamos 19. ¿Qué importancia tiene dar al consumidor un producto artesanal? Pues fundamental, sobre todo, la diferencia es importante. Bien, es verdad que no por ser artesano tiene que ser siempre bueno, no. Lo que tenemos que intentar hacer es un producto de calidad, un producto artesano como tal, que se desmarque mucho de lo que es el producto más industrial. Con lo cual el mimo es, no sé si el doble, pero es mucho mayor que cuando haces un producto de menos artesanía, ¿no? Tienes que hacer cosas muy bien hechas, con una gran calidad del producto, una gran materia prima, y si no, pues no lo vas a conseguir. Al ser una pequeña de producción, pues o haces cosas que se salen de lo normal, o haces cosas muy exclusivas, o si no, estás perdido, ¿no?
Esa es la idea nuestra, el concepto nuestro es hacer cosas a más gente incluso, muy diversas, de cualquier cosa que sea de un derivado lácteo, intentar hacerlo en una calidad extrema. Sí. Hemos tenido la suerte de entrar hasta las profundidades de la quesera. ¿Cuántos espacios tenemos divididos aquí, Miguel? Bueno, es muy sencillo, como te digo, tenemos una pequeña tienda donde prácticamente el 80% de lo que fabricamos lo vendemos ahí. Está a pie de carretera, con lo cual el sitio es muy goloso. Luego tenemos una zona de fabricación, que es donde estamos, que es una sala relativamente pequeña, donde hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos aquí. Vienen en cubas más grandes, en cubas más pequeñas, pero lo que es la sala de fabricación es esta donde estamos, y luego tenemos una sala de cámaras donde maduran los quesos a cierta humedad y cierta temperatura. Tenemos 3 cámaras distintas dependiendo de los quesos que hacemos. Ese es un poco el recorrido habitual de cualquier fabriquita de quesos. Aunque ya nos has adelantado parte de ello, Miguel, ¿qué tipos de productos se pueden encontrar en esta quesera? Pues, a ver, no solo hacemos quesos, hacemos quesos hasta unas 20 variedades distintas de quesos. Hacemos también de cabra, hacemos también de vaca. El porcentaje mayor es de leche de oveja, pero como te digo, no solo son quesos, hacemos una gran variedad de derivados, como son las cuajadas, los yogures, el requesón, el queso fresco. Hacemos ahora helado de leche de oveja, que es de una calidad superior, porque la leche de oveja es mucho más rica en grasa y proteína que lo que es la leche de vaca o la leche de cabra, con lo cual consigues un producto final que sobre todo con el helado da muchísima más cremosidad y sabor que lo que te puede dar un helado habitual, ¿no? Es así un poco un pequeño boom que hemos tenido al patentar un poco un producto tan sencillo como es el helado, pero tan exclusivo como es el helado elaborado con leche de oveja. Y como te digo, hacemos kéfir, hacemos muchas otras variedades, independientemente de lo que son los quesos. Sí. Miguel, mucha gente ya da el salto a Internet. En el caso de la quesera de Rueda, ¿se puede adquirir este producto por Internet o en otro sitio que no sea Rueda? Se puede, a ver, tenemos una pequeña página web en la cual se ve un poco la gama de productos que tenemos. Luego estamos con tienda básica en lo que es la página. Eso da más complicación en cuanto al trabajo. No nos da la vida en ese sentido. Sí que estamos ahora en Instagram moviéndonos mucho y además es que lo hemos notado mucho. Desde hace unos pocos meses estamos volcándonos un poco en Instagram, metiendo pequeños vídeos y pequeños productos nuevos y la verdad es que se nota. Pero el recorrido que podríamos llegar a tener sería mucho mayor que lo que habitualmente estamos haciendo ahora. Sí. Pues la idea es ir poco a poco incrementándonos en las redes, pero vamos, yo soy un poco reacio porque yo soy muy de a pie de obra, ¿no? Pero sí, la idea es esa. Estamos prácticamente todos los compañeros salivando. Yo sé que es difícil quedarse con un solo producto, pero ¿hay alguno estrella, alguno que la gente cuando venga a la quesera de Rueda siempre se suele llevar? Pues es que la variedad es muy amplia, pero si yo tuviera que hablar de un queso en particular que marca mucho la diferencia sobre los otros y sobre los otros quesos que hacen los demás, yo me iría al Reserva Especial. Es un queso muy sencillo, pero bueno, muy sencillo, que da mucha guerra, pero que el final es excelente y la gente repite y eso te indica que vas por buen camino. Ese queso es un poco una pequeña estrella dentro de las que tenemos, sí. Pues Miguel, muchísimas gracias por habernos descubierto estas pinceladas de la quesera. Nosotros vamos a ver si nos decidimos con qué producto nos quedamos. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias. Soy Felipe Ruiz, el nieto del fundador, Juan Ruiz, que se estableció aquí en Rueda pues, en el año 1918, que era un pueblo que no tenía tradición chocolatera y bueno, pues mi abuelo emprendedor fundó. Tenía 3 empresas pequeñitas, una agricultura, una tienda de comestibles y la principal esta del chocolate, Juan Ruiz. Y entonces, bueno, después de mi abuelo continuó mi padre Felipe con el negocio hasta que falleció y nosotros fuimos un poquito ahí, los familiares trabajando, luego ya no podíamos y se cerró. Se cerró y en el año 1912 la volvimos a abrir en plan, eso, sentimental, romántica. Eso. De hecho, cuando empezó a funcionar, que habíamos montado toda la maquinaria, pues mi hermano y yo dimos al interruptor, funcionaban, nos abrazamos y empezamos a llorar, pero llorar de verdad, ¿no? De uy, qué emocionante es esto, ¿no?
Y bueno, pues tenemos generación, la de mi abuelo, el primero, ya luego mi padre, nosotros la tercera, mis hijos la cuarta y nietos la quinta. O sea, tenemos tataranietos como sucesores de la empresa que esperemos que continúe, porque lo hemos hecho con esa intención, no con la cuestión económica, sino más bien con la cuestión sentimental, romántica, en fin, para unirnos a la familia, que también nos une, porque nos juntamos para hacer cosas y tal, y los chicos empiezan a venderlo, a darle un poco de promoción, en fin, así es un poco la historia, que es sobre todo que ojalá y creo que sí continúe esto muchos más años. Felipe, vamos a remontarnos a los orígenes de la chocolatería. ¿Cómo se recuerdan aquellos años? Bueno, pues mira, mi recuerdo, claro, yo ya era con mi padre cuando estaba en activo, porque mi abuelo, aunque yo le conocí a 7 años, bueno, pues era mi padre el que ya estaba trabajando en la fábrica. En los inicios, pues yo no sé por qué, ya he insistido, he dicho, perdón, que creo que mi abuelo era emprendedor, porque en un sitio que había chocolateros que iban por las casas, haciendo chocolate por encargo. Y entonces mi abuelo hizo ese emprendimiento de hacer la fábrica. Bueno, pues dentro de que era una empresa familiar, pero en documentación hemos visto que hay envíos pequeñitos ya a Valencia, a Bilbao, pero vamos, el comercio nuestro básicamente era el local, pues eso, en Medina, en Serrada, La Seca, Rueda, Nava, o sea, muy local. Porque el que trabajaba era mi padre, nada más, y entonces también tenía una limitación por las máquinas y por él de no ser producciones grandes. Además que un vínculo familiar también con Medina del Campo, Felipe. Sí, pues mira, curiosamente está relacionada con el chocolate, porque mi padre trabajaba, entre otras, con empresas de Medina, entre otras la imprenta Reyes, de Julio Reyes Moreno, el propietario, y entonces allí trabajaba mi madre. Se conocieron y tal, entablaron y se casaron. Mi madre es de la familia, una de las familias gay de Medina del Campo. Mi abuela vivió en la avenida Portugal número 1. O sea que tenemos familia, o sea, somos mitad y mitad de Rueda, mitad de Medina. Felipe, ¿y siempre ha estado aquí ubicada en este espacio donde estamos, la chocolatería? No, teníamos en la casa, en la carretera de La Seca, que es donde inicialmente la fundó mi abuelo, y entonces allí estábamos, era una casa antigua, pequeñita y tal, y mientras estaba mi padre con las producciones limitadas, pues estaba allí. Luego ya cuando fallece y tal, nosotros intentamos mantenerla un poquito, pero ya nos agobiaba mucho, teníamos otros trabajos y la trasladamos aquí, que esta es una parcela propia nuestra, y como teníamos aquí la máquina la trajimos porque hicimos un local nuevo, porque aquello estaba medio en ruinas, y eso fue el motivo. Como no pensábamos que la actividad iba a subir tanto como subió, porque cuando empezamos era con intención de hacerlo familiarmente y para amistades. Y entonces todo el mundo dice, ay, si nos acordamos del chocolate Juan Ruiz, que qué bueno, que tenéis que hacer, que no sé qué, que queremos comprar, y fue el que nos dio ese empujoncito para que lo hiciera. Y ya lo instalamos, como se instaló aquí, ya con otra imagen, pero nunca nos hemos decidido a poner ni carteles ni rótulos, porque como nuestra actividad no es económica, que es sentimental, ya insisto muchas veces, y romántica, pues entonces está un poco como escondido esto. Ha evolucionado mucho la forma de hacer chocolate desde sus orígenes a día de hoy. ¿Cómo recuerdas también, Felipe, la infancia, tu infancia en concreto aquí en la chocolatería? Pues con todos los recuerdos. Primero decir, el hijo del maestro no fue aprendiz, se dice, ¿no? O sea que yo empecé, nadie me enseñó, sí. Lo aprendí allí. Y me dices que si ha habido cambios. Nosotros, en las empresas comerciales estas, sí. Ahora, pues todo esto que vamos a ver aquí funcionando de modo tradicional, en las empresas estas, pues más o menos así, a grosso modo, entra el cacao, azúcar, por un lado. Las máquinas estas automáticamente van recibiendo mercancía, automáticamente la pasan a otro y ya sale por el otro lado envuelta y en una caja, envuelto para preparar. Nosotros es el mismo procedimiento
que tenía mi abuelo, las mismas máquinas, la misma fórmula. Nosotros básicamente es chocolate familiar a la taza. Y el chocolate familiar a la taza es cacao, azúcar y harina. Y no tiene nada más, o sea, no hay ningún emulgente, ningún conservante, es tal cual. Antes de dar un paseo por este museo, porque es verdad que es lo que es, aparte de, lógicamente, máquinas que al final nos dan ese maravilloso producto, nos decías, Felipe, que te abrazaste con tu hermano y lloraste una vez, encendisteis todas estas máquinas. Yo te quiero preguntar, antes de ir a ver, como decimos, todas estas máquinas, si también esas lágrimas son de felicidad cuando estás viendo que generación tras generación sigue ese legado familiar. Hombre, por supuesto. Eso de ver que dices que empiezas con mi abuelo, o sea, que empiezas con el fundador y ahora ya tataranietos que pueden seguir con eso, pues ya ves, eso es que es una de las cosas principales por las que los tres hermanos que iniciamos la recuperación, pues es una de las cosas que fue un ideal para nosotros, eso, es decir, que continúe, que no has hecho limpiar las máquinas, eso, y luego ya otra vez a cerrar, pues no. Pero bueno, tienen, porque ahora los más directos son mis hijos y mis sobrinos, y entonces pues son los que están más en ello. Y los tres que somos los nietos de los fundadores, pues también son, digamos, esos somos los que estamos más en activo. Felipe, pues ahora sí vamos a descubrir lo que hay detrás de esta preciosa marca, de esta preciosa chocolatería, y empezamos, como no podría ser de otra manera, por la semilla, lo más importante. Pues sí, mira, el cacao nosotros ahora mismo lo estamos comprando en Ghana, que, vamos, por lo que dice todo el mundo, es de los mejores que hay. Cuando iniciamos la fábrica, nosotros estábamos obligados, porque era provincia española, a comprarlo en Guinea, a través de un organismo que era un monopolio, como el del tabaco, que se llamaba Comité Sindical del Cacao. Entonces, se importaba de Guinea. El cacao es un arbusto que para hacerlo, cuando se hace para explotarlo como comercial, pues entonces no se le deja crecer mucho, pero si no es un arbusto de una altura considerable. Y viene en una piña, que nosotros luego lo que hay dentro lo llamamos almendra, la almendra de cacao, porque efectivamente es como una almendra. Esto en origen lo recolectan, lo amontonan, fermenta y luego ya nos viene para España. Y entonces nos viene el cacao, esto es en grano, el grano una vez suelto, y lo tenemos que primero tostar. El tostado, que se hace con esta máquina que está a la espalda, que funciona con leña, todo tradicional, o sea que sea, claro, aquí cuando vamos a tostar hay que sacarla a la calle, porque sale humo. Entonces el tostado es para darle amargor, porque el cacao sin tostar, como valgo el café, no te da un amargor fuerte, ¿no? Tiene un amargor, pero no. Entonces, cuando le tuestas es cuando das el amargor, el que tú quieres. Más tostado, más amargo, menos, y tienes ya, cada uno tiene su punto. Bueno, entonces, esto ya, con este cacao, lo vamos a tostar. Esta máquina es el tostador. A ver, esa bola, que ahora la abrimos, y ahí se echan los kilos de cacao. Nosotros son 5. Y está como unos 10 minutos aproximadamente dando vueltas así. También a mano. Bueno, y con los 10 minutos aproximadamente hay dos formas de saber que el cacao está tostado. Uno es con un testigo que sacamos ahí, y entonces el calor de la leña ha ido haciendo que suelte humedad. Eso hace que el cacao se reblandezca. Entonces, por el tiempo y por el tacto, vemos que ya está. Entonces, vamos a sacar. Otro procedimiento de sacarlo es, ahí ponemos una pesa del mismo peso que el cacao que hay dentro, y al evaporarse el agua por el efecto del calor, pierde peso y hace que la pesa venza esto. Bueno, y cuando he hecho el recorrido hasta aquí, esta tapa la quitamos, aquí tenemos un artesón y lo recogemos. Ese cacao ya está tostado y lo que hay que hacer es esperar a que se enfríe, y una vez que está frío pues empezamos a desgranarlo, porque tenemos que llegar a que el cacao esté así para poder moverlo. Eso lo hacemos con una máquina desgranadora. La máquina desgranadora funciona con unos rodillos
que van rompiendo el cacao. Con esa manivela generamos aire para que salga la cascarilla del cacao por detrás y por delante el cacao, como hemos dicho, así roto. Y ya es el siguiente proceso. Vamos a pasar al molino. Entonces, este molino es un molino, pues un molino que rozan unas piedras con otra, una va girando y la otra fija, y cae ahí con un líquido, un cacao viscoso, que lo recogemos en un artesón que tiene azúcar y harina. El azúcar y harina, le hacemos una premezcla con las espátulas y pasamos a la siguiente mezcla, al mezclador, que ese ya lo mezcla bien. Ahora lo ponemos en funcionamiento. Esas piedras, la base son de granito, la base da vueltas y hace girar a los rodillos. Esos rodillos, según les vamos aplastando, si los vas bajando, pues aprieta más y hace más mezcla. Que ya has terminado de hacer la pasta ideal, pues puedes levantarlo y ya no mezcla, puedes seguir dando vueltas. Eso es con el fin de mezclarlo. Ahora vais a ver cómo cambia la textura y el color y todo al mezclarlo con el azúcar y harina. Y a medida que pasan unos minutos, que ya como os he dicho antes, nuestro chocolate solo lleva cacao, harina y azúcar. Ahora está haciendo la mezcla y ves todo ahí sin mezclar, con el color, azúcar, harina. Y en unos minutos ya veréis cómo cambia de color y coge el color chocolate típico. Y también otra forma de saber cuándo está hecha la mezcla, veis ahora que está el chocolate suelto, no está hecho una masa. A medida que ahora, y cuando esto que se ve, que va deslavazado ahí, cuando hace un hilo continuo, es cuando ya está. Y luego también vas tocando. Ahora está duro y está todo terroso y luego ya se pone más blando. Entonces al tacto vas viendo cuando está. Y entonces lo que está haciendo mi hermana es limpiar los rodillos para que, si no, eso no se mezclaría tan uniforme como lo que está pasando por el medio del rodillo. Y estos laterales lo limpias y ya se hace la mezcla. Bueno, el siguiente paso es el refinado. Cuando la mezcla esta que sacamos del mezclador, pues el azúcar queda gordito y eso, claro, hace que se mastique y lo que hacemos es, como es una refinadora, pues lógicamente refinar y el azúcar luego va a quedar más finito. Es una máquina, bueno, pues que tiene sus limitaciones por lo antiguo. Entonces la textura del chocolate es que vas a seguir masticándolo y mordiéndolo un poquito el azúcar. Lo que pasa es que eso a la gente es lo que les gustaba, el chocolate Juan Ruiz, y seguimos haciéndolo igual, para que tengan pues esa textura de masticar el azúcar. Vamos. Entonces esta máquina lo que hace es el funcionamiento, tiene unos piñones dentados que imprimen distinta velocidad a las piedras estas. ¿Qué hace? Y con unos volantes que tenemos por ahí se van apretando para darle más refinado al azúcar. El rodillo de atrás va despacio. El siguiente, que el piñón le imprime más velocidad, va más deprisa y lo que hace es robar el chocolate de la piedra de atrás a ella. Y luego la siguiente va más deprisa todavía y le roba el chocolate a la anterior. Y una cuchilla la limpia esa piedra y cae en los artesones que ponemos ahí para ya, después de 3 veces pasarla por esta máquina, queda más refinado. Bueno, pues seguimos con el proceso y la siguiente máquina es la moldeadora. La moldeadora, que lo que hace es
igualar la tableta de chocolate que previamente hemos extendido en los moldes, lo nivela, lo saca las burbujas y da brillo. Entonces, después de eso, lo que hacemos es que se enfríe, se seque y a continuación el envoltorio. Los moldes que he dicho que se extiende aquí el chocolate son los del abuelo también, Juan Ruiz. Aquí hemos recuperado todo. De hecho, esos motores que tenemos a la espalda son los que movía la maquinaria entonces. Con ese motor, que entonces la cuestión económica no era tan bollante como ahora, se movían las 3 máquinas con un sistema de embragues, o se mueve una o 2 o ninguna. O sea, hay esas opciones. Y con un motor mover todo, en lugar de tener varios motores. La báscula esta es también del abuelo. Y resulta que cuando empezamos a trabajar con ellos nos dijeron que teníamos que tener una báscula homologada. Y dijimos que aquí no podíamos meter una cosa tan moderna en todo esto. Y que otras opciones. Nos dijeron que teníamos que homologarla en una cámara hiperbárica que certificara que pesa 200 gramos. Bueno, así lo hicimos, la administración lo certificó que era correcto y con ella seguimos. Ya es el envoltorio de la tableta de chocolate. Lleva 2 papeles que nosotros llamamos papel interior, que es un papel tratado para que básicamente es que antes las tintas no eran comestibles, entonces había que poner un papel que protegiera de la contaminación por la tinta. Ahora ya no son así las tintas, pero nosotros seguimos poniendo este papel. Entonces, lo que hacemos es todo con la vista y con la experiencia, centrarla para que nos quede cuadrada la tableta. Entonces, esta la voy a hacer despacito para que veáis cómo se hace. ¿Ves? Vamos cuadrando, las ponemos por aquí, volvemos, vamos sujetando con los dedos, y aquí, con los dibujos de abajo, lo centramos, unas letras que aparecen aquí, también. Entonces, así. Pero antes, cuando teníamos que salir a jugar, mi hermano y yo nos hacíamos 3 tabletas al minuto, porque hasta que no termináramos no nos dejaban salir. Y luego los amigos estaban encima pasando con las bicicletas. ¡Pi, pi, pi, pi! Mira qué graciosos. Esta la voy a hacer un poco más rápido, como la hacíamos. Y ya. Esto luego se pega con cola de esta que se utilizan para los papeles, la vamos pegando y haciendo así, hacemos torres y ya está. Pues aquí acaba la visita. Qué pena que no puedan los televidentes oler lo que se cuece aquí en esta chocolatería. Felipe, muchísimas gracias por tu cariño y por supuesto también a tu hermana. Hemos disfrutado muchísimo con vosotros. Hasta pronto. Encantados de atenderos. Lo hacemos con todo el mundo porque nosotros cuando vienen visitas y disfrutamos también nosotros con ellos. Ya nos vamos de Rueda con la sensación de que pronto volveremos. En nuestro paladar seguimos disfrutando de uno de los chocolates más ricos que jamás hemos probado. Veremos el programa descorchando un excelente vino de la denominación de origen Rueda. Eso sí, como el mejor maridaje para el rico queso que Miguel nos ha recomendado. Llegaremos a Telemedina con los bolsillos llenos de recuerdos, sabiendo que el alcalde de Rueda tiene todavía muchos proyectos en mente para desarrollar en el municipio y que sin duda Javier seguirá abriendo la ventana a todos los turistas que deciden atravesar este precioso rincón de Valladolid. Tenían razón cuando nos dijeron que Rueda tiene un racimo de posibilidades y también la buena gente que ha hecho que esta mañana de verano se convirtiera en un capítulo tan sumamente especial. Canta el poeta al color verde, con los versos azul cielo. Posa su mirada en Rueda, huele a trigo y a verdejo. Entre vides se forjaron los cantos de los roderos. Ayer segaron los campos, hoy su legado es eterno.
La Diputación de Valladolid ha patrocinado este espacio.